amigos latinoamericanos, latinoamericanas? Estamos aquí desde la Universidad Central del Ecuador. Esta mañana, tarde o noche, donde quiera que te encuentres, para conversar con nuestro pana, con nuestra yunta, con nuestro güey, con nuestro parce, con nuestro ñaño, como quieras llamarle. Porque nosotros los latinoamericanos somos así. Y siempre andamos pidiendo yapa. ¿Sí o no, chicas? Esta vez vamos a darles la yapa, pero les vamos a dar una yapa muy especial. Les vamos a dar una yapita de lengua. Para empezar con nuestro análisis, queremos hacer una pregunta. ¿Qué es América Latina? Y en eso vamos a basar nuestro podcast y vamos a compartir nuestras ideas. Para empezar, voy a indicarles una imagen, ¿sí? Y ustedes me van a decir qué es lo que opinan sobre esta imagen, ¿correcto? Adelante. Bueno, yo creo que esta imagen presenta pues una crítica social durísima, ¿no? Pero sobre todo real, porque como sabemos y como la mayoría podría suponer, pues en el primer mundo el trabajo infantil se considera como un pasatiempo en vacaciones para que se entretengan, para que ganen madurez o cualquier cosa. Pero aquí en Latinoamérica sabemos que el trabajo infantil es una dura estrategia de supervivencia, porque pues hay que ser sinceros, no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es verdad, sí. Yo podría decir que lo más triste de todo esto es que para nosotros es algo completamente normal y es una normalización heredada de la época colonial que estaba llena de desigualdad y explotación de esa época. Ahorita que dice eso, Mela, me hace acuerdo que más o menos en el año 2014 hubo una situación que se presentó en la ciudad de Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot quería inaugurar unas estatuas que representaban los oficios tradicionales de la ciudad de Guayaquil. Entre estas estatuas estaba una de un niño lustrabotas. Entonces el presidente Rafael Correa pues hizo una crítica muy dura a esto que estaba pasando, porque él decía que si estamos normalizando, como decías tú, estamos normalizando el trabajo infantil. Entonces fue una situación bien interesante, ¿no? Que se presentó justamente con lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Sí. Aparte es gracioso cómo nos identificamos a nosotros mismos como latinoamericanos. Cuando hablamos de América Latina nos referimos a un grupo de naciones con sus idiomas, sus culturas y diversidades, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente este nombre? Tal vez venga de un concepto, o sea, algo gráfico o cultural. Cierto. La idea es recorrer la trayectoria de cómo se construyeron estas regiones, ¿no? Que no viene de una realidad natural, sino que es una construcción histórica fruto de procesos políticos y sociales. Ajá. Ahora, en resumen, chicas, tal vez esta imagen es dura, como hemos comentado, pero nos representa como latinoamericanos. Quiero que se quede esa pregunta, a ver si respondemos al final del podcast, ¿ok? Bueno, chicas, empecemos por el principio. El nombre América Latina, ¿de dónde viene? Bueno, yo creo que para poder responder a esa pregunta debemos situarnos en la época de la colonización europea, que es alrededor del siglo XVI y XVIII, en el cual el continente fue organizado por las potencias coloniales. Bueno, yo creo pues también que así por intuición, ¿no? Que en esos territorios pues las potencias mundiales como los ingleses, los franceses, los holandeses pues no tenían o tal vez no existía la noción de que es América Latina, ¿no? Claro. Es verdad que tras las independencias entre los años 1804 y 1803, este término nace en algunos debates intelectuales y políticos entre mediados del siglo XIX por algunos intelectuales franceses y también algunos hispanoamericanos. Justo lo que mencionas de Francia, ese era el interés de Napoleón III, de instalar esta idea de que América era latina. Aparte de que querían agrupar a los países de las lenguas que venían derivadas del latín, como el español, el portugués, el francés, a comparación de los otros países de América anglosajona, como Estados Unidos o Canadá. Y bueno, también creo que es importante que recalquemos esto, ¿no? Lo que tú mencionaste de las lenguas, ¿no? Pues que no, hay que considerar que no fue un proceso así como se llegara a pensar que es jerárquico, coercitivo o algo, no, sino que
pues esta lengua ellos lo utilizaron como un dominio, tanto político, religioso, tanto económico, entonces hay que recalcar mucho eso. Y me hace recordar las palabras de Antonio de Nebrija, que las pronunció en 1492, que dijo: la lengua fue la compañera o es la compañera del imperio, ¿cierto? Es bien interesante. Bueno, después de haber dado nuestras primeras reflexiones sobre lo que significa América Latina para nosotros, también podemos tomar en cuenta que la historia, o tenemos una historia colonial común, todos los países latinoamericanos. Sin embargo, también tenemos diversidad, porque no se puede decir que, por ejemplo, todas las comunidades indígenas son iguales. Si nos ponemos a pensar en las comunidades indígenas de aquí del Ecuador, tienen distintas características de las que poseen las comunidades indígenas del Paraguay o de México. Exacto, países como lo son Perú, Bolivia e incluso Ecuador, sus culturas como el quichua, el guaraní e incluso la aymara siguen vivas en tanto su idioma, su cultura y su vestimenta, a pesar del tiempo que ha pasado. Sin embargo, en algunos territorios, como es en el caso de Argentina, existió una desaparición de estas culturas, ya que el Estado hizo campañas para exterminar a la población indígena. Y también se mezclaron, como es, por ejemplo, México, el cual se mezcló entre toda la cotidianidad y ya el idioma original y la vestimenta original ya no es tan visible. Oye, pero no nos vayamos lejos. Si nos vamos acá a la comunidad en Otavalo, a las comunidades indígenas de Otavalo, los hijos ya no utilizan la vestimenta originaria de la comunidad que les caracteriza. Peor si es que han venido, por ejemplo, inmigrado acá a las ciudades más grandes. Ellos es como que les hace feo andar con la vestimenta original, ¿cierto? Entonces eso es una situación bastante interesante. Bueno, yo creo justamente lo que tú dijiste, Maggie, pues nos resume, ¿no?, de mejor manera, con mayor precisión, esto del concepto historiográfico moderno. Podemos tomar como ejemplo, pues recordemos en Argentina, la conquista del desierto, que se dio entre 1878 y 1885, que estuvo liderada principalmente por Julio Argentino Roca. Ay, qué interesante. ¿Me pueden contar más de este caso? Bueno, fue una campaña militar. Con la narrativa de civilización y progreso se buscó expandir las fronteras agrícolas para la élite terrateniente. Ahora, esto no se hizo así nomás. Se tuvo que someter a los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia. Y fue un movimiento de mucha violencia militar, una desarticulación cultural muy profunda. También podemos mencionar que todo esto resultó en la muerte de miles de indígenas, el confinamiento de sobrevivientes en campos de concentración, aquí también en América, la separación forzada de familias para el trabajo servil, y el intento sistemático de borrar sus identidades, lenguas y tradiciones en función de un modelo de nación de raíces europeas. Se podría decir que esta fue una desaparición física. Sin embargo, la desaparición brutal es también cultural. Efectivamente, hay cientos de pueblos originarios y generaciones mucho más jóvenes que tienen su propia visión del mundo. Esto también me lleva a pensar acerca de los aportes afrodescendientes que vinieron por la colonización y se ubicaron en zonas como Colombia, Brasil, el Caribe, incluso en nuestras zonas costeras. Cierto, llegar a América no fue una elección. Entre los siglos XVI y XIX, millones de personas fueron arrancadas de sus territorios en África para traerlos acá a América. Como mencionaba Ansaldi, muchas fueron sometidas a la esclavitud para trabajar en minas, en puertos, en casas de la colonia. Aunque llegaron en condiciones de explotación extrema, no desaparecieron sus raíces, sino que recrearon, adaptaron y mantuvieron su cultura, dejando una huella profunda en todos los países donde se asentaron. Con lo que mencionaste podemos recordar acerca de las matrices societales, el cual fue un pilar fundamental de la obra de los sociólogos y historiadores Ansaldi y Giordano, en el cual dentro de obviamente las matrices nos habla acerca de las cárceles de larga duración,
en el cual podemos ver que incluso persisten hasta después de la independencia. Y de hecho esto de las matrices societales se les consideraba esas cárceles de larga duración, ¿no es cierto? Hablemos de la plantación dentro de esto de las matrices societales. Sí. Sí. Una forma de dominio muy cruel, la verdad. O sea, esto de las plantaciones se caracterizó principalmente, o sea, de manera muy económica, ¿no? Porque era prácticamente una base de monocultivo donde se producía para los productos que eran exportables. Aquí se cultivaban el azúcar, el café, el cacao, el tabaco. Entonces, pues prácticamente todos estos productos eran para abastecer de manera dependiente pues, a los capitalismos europeos. Y aparte también su consumo interno y la diversidad local. Ajá. Exactamente. Sí, aparte compartimos una trayectoria de colonización ibérica o francesa con explotación económica, evangelización y procesos de independencia. Cabe recalcar que esto nos legó una herencia cultural genérica con el predominio de lenguas romances, religión católica, incluso las formas similares de organizar de las colonias. Además, hay que entender que nosotros tenemos una situación socioeconómica compartida por haber sido regiones periféricas y tenemos igualmente una situación económica similar porque nuestra base económica es a base de materias primas, la exportación de materias primas. Ajá. Claro, y eso es precisamente lo que trae el subdesarrollo. Sí. Y todo esto es lo que nos crea una conciencia colectiva y nos hace ser latinoamericanos para el resto del mundo. Sí, tenemos muchas diferencias. Ahora en esta parte nosotros debemos de entender que América Latina, el término, todo lo que atañe a esta región, no vino de la nada, ¿cierto? Hubieron ciertos quiebres históricos precisos en su desarrollo, entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, para situarnos bien en el espacio-tiempo, sí me es importante la pregunta de cómo se consolida, ¿no? Y cuáles fueron las etapas estructurales de ese nacimiento regional. Básicamente existieron 4 etapas estructurales, que sería la base prehispánica o originaria, la formación colonial, el nacimiento de naciones o erupción del concepto, y también lo de identidad contemporánea. Cierto. Vamos a hablar de la primera. Bueno, como dijiste, Gatita, empecemos pues, por lo primero, ¿no? La base originaria, lo prehispánico, antes de 1492, donde pues prácticamente estos territorios estaban habitados por las civilizaciones, los pueblos indígenas, los originarios, como bien lo dice el nombre, donde estaban los mayas, los aztecas, los incas, entre muchos otros pueblos, ¿no? También cabe recalcar pues que ellos tenían su propia cultura, su propio lenguaje, tenían su organización compleja que era independiente, ¿no? Antes de todo esto. ¿El segundo? Sí, también formación colonial 1492, siglo XVIII, países como lo son España, Portugal, Francia, incluso Países Bajos, conquistaron y organizaron estas tierras, donde impusieron sus idiomas, leyes, conectando esto con trabajo forzado, o sea, es decir, con una forma forzada a los pueblos indígenas, europeos y africanos, que moldeó esas estructuras sociales y administración para un futuro. El tercero, chicas. La tercera es el nacimiento de naciones e irrupción del concepto. Tras la guerra de las independencias en el siglo XIX, lideradas por Bolívar y San Martín, empieza a fracasar lo que serían los proyectos de grandes uniones americanas y también empieza el desarrollo de lo que serían las fronteras de países independientes. También en 1850 ya es donde surge lo que sería la definición de América Latina para así poder separarnos de la América anglosajona. Pero yéndonos un poquito más atrás, podríamos nosotros mencionar a la Revolución de Haití, que terminó con por conseguir la independencia de este país en 1804. Es importante porque fue la primera revolución radical en toda América. Además que se le puede considerar no solamente una revolución o un movimiento independentista, sino también una revolución social. Realmente fue una revolución social, porque no solamente logró la independencia, sino que también logró la abolición de un sistema de explotación tan radical como era la esclavitud. Entonces,
Es importante mencionar esto porque, por ejemplo, Trujillo habla sobre la revolución impensable, y es justamente porque muchas de esas hegemonías de las cuales hemos hablado pretenden borrar este movimiento, esta revolución social que sucedió en Haití, claro, para poder cubrir sus propios fines, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y este triunfo generó un pánico generalizado entre las élites terratenientes de aquel continente, lo que provocó un severo aislamiento y una economía bastante grande, ¿no? Y que fue impuesta por Francia a lo largo del desarrollo histórico. Claro, es que recordemos que Francia era una de las mayores potencias también colonizadoras, entonces eso es importante. Y el pánico que debe haber generado, tremendo. Y ya por último, la cuarta es la construcción de la identidad contemporánea, que se da desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, que habla de los problemas socioeconómicos, la inclusión periférica, las expresiones artísticas comunes, y así no existe una sola cultura latinoamericana, sino muchas subregiones construidas según qué pueblos habitaron cada zona, cómo se mezclaron y qué influencias recibieron a lo largo de la historia. Exacto. Y bueno, justamente como tú dijiste, ¿no? Podemos utilizar los textos que hemos tratado, que hemos visto en clases, para nosotros poder entender nuestra identidad desde la raíz, desde el origen. Entonces yo pienso que podríamos utilizar a Miguel León Portilla con el texto de Mesoamérica antes de 1519. Entonces el autor básicamente aquí, pues a nosotros nos explica que lo que nos define a todos nosotros no es un pasado primitivo como tal, sino una herencia de altas civilizaciones que se vienen dando. Cierto, aquí se detalla cómo los mexicas o los aztecas logran estructurar una sociedad a través del calpulli y a través de estructuras educativas, que era el calmeca, donde los hijos de los pipiltín aprendían el uso elegante del lenguaje, himnos y todo ese tipo de cosas. Sí, además nos habla de que tenían una economía sofisticada debido a las avanzadas técnicas de ingeniería y a la administración fiscal altamente organizada. Como mencionó Mayra, León Portilla enfatiza que para estos pueblos el arte y las creencias religiosas eran la existencia de su núcleo colectivo, además de que esto era algo de la prehispánica. De la época prehispánica. Sí, de la época prehispánica, ¿no? Que enfatiza la complejidad social que había. Así es. Además, si analizamos la estructura del poder con el libertariano, ese texto de colonialidad del poder, ahí él nos explica que América mismo y lo que después surgió aquí mismo en América no simplemente fue una mezcla o un encuentro de culturas, sino que también esta fue la base del capitalismo moderno, mundial y eurocéntrico. Así es. Sí, además Quijano detalla que los colonizadores ejercieron un punto fundamental que hasta el día de hoy tiene peso, el cual es una clasificación social basada en la idea de raza. Entonces, esta fue una construcción mental la cual legitimó, justificó lo que se podría decir la dominación, la explotación y la distribución del trabajo. Yo pienso que tenemos una historia llena de conflictos y luchas que ha construido una de las regiones más ricas del mundo. El hecho de ser América Latina es nosotros como pueblo reconocernos dentro de una misma realidad gracias a todo lo que compartimos. Al reconocer nuestras diferencias internas sabemos que no somos algo único ni fijo, sino somos una inmensa diversidad cultural. Nuestra identidad está en constante cambio y reconstrucción desde nuestros hogares, nuestras aulas y hasta desde las calles. Es reconocer nuestra historia, nuestras identidades culturales y las virtudes que nos representan como latinoamericanos. Así somos los latinoamericanos, bien chéveres. Y con esto hemos terminado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y les hemos dado una llampita de lengua. Chao, chao. La historia latinoamericana es el pasado que insiste en hacerse presente porque estamos condenados a repetirlo si no aprendemos de él. Y esa historia está hecha de múltiples ingredientes. Para poder cambiarla tenemos que asumirla en su totalidad. Nosotros somos europeos, pero no solo europeos. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas, por suerte. Eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad.
A mí muchas veces me dicen, pero vos que hablas tanto de América Latina, ¿qué se parece un haitiano a un argentino? Por favor. Qué suerte que no se parezcan. Y qué suerte que sean parte de la misma realidad. Y que puedan reivindicar un origen común y hasta trabajar juntos por un destino también común, siendo tan diferentes. Porque si no nos moriríamos de aburrimiento. La diversidad americana es una de las lindas cosas que América puede ofrecer al mundo.